Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Iglesia Lirio de los Valles presenta mensajes de bendición. Dios los bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy nos acompaña en esta noche el pastor Rodrigo Muñoz Arellano, el pastor Alberto Hernández y el pastor Carlos Díaz. Es un placer que nos acompañen en estos momentos tan trascendentales en la vida del ser humano. La situación que estamos viviendo cada día es más compleja. Por eso es necesario que nosotros voltemos a buscar el rostro de Dios. En esta noche le damos a conocer al público que nos escucha, queridos y amados hermanos, una vez más, vamos a tratar el tema sobre el bautismo, ya que la Escritura nos marca qué es lo que debemos de hacer y es el manual que nos lleva directamente a la salvación. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Les pido de favor que tengan la Biblia a la mano. En Lucas 3:21 dice así la bendita palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue Jesús bautizado, y orando el cielo se abrió. Aquí nos demuestra la sencillez, la humildad del Señor Jesús. Él, siendo el Hijo del Dios viviente, también fue bautizado. También fue bautizado. Y dice en la palabra que cuando Él fue bautizado, el cielo se abrió. Es espectacular cómo la gente vio cómo se abrieron los cielos. Y hubo testimonios de la gente que vio las maravillas que el Señor hizo en ese momento. Y dice en la palabra: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Miren cómo lo vieron descender del cielo. No solamente en la palabra, sino que él descendió en la imagen de paloma. Y dice aquí en la misma palabra: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La gente se quedó expectante. La gente se quedó maravillada cuando escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Y la gente dice: ¿de dónde? ¿De dónde? Y la palabra es espiritual. Amén. Entonces lo espectacular es que hubo gente que en ese entonces dio testimonio que Jesús fue bautizado. Y no solamente en agua, sino en el Espíritu Santo también. Hay que seguir el ejemplo que Él nos ha dejado para nuestra descendencia y para las futuras generaciones. Amados hermanos,
es un tema muy congruente, un tema que toda la humanidad debe de saber, pero para cerciorarse y darse cuenta que esto es una realidad, tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Amados hermanos, yo creo que también imaginémonos con qué emoción la gente podía ver cómo los cielos eran abiertos, ¿verdad? Ahí se encontraba mucha gente incrédula también, pero cuando Dios hizo ese milagro fue claro y preciso en decir que Jesús era su Hijo amado en el cual Dios tenía complacencia. ¿Cómo sentirían en ese momento la multitud que estaba reunida ahí, amados hermanos? ¿Cómo se estremecerían sus corazones, verdad, de ver cómo en ese momento descendía, verdad, el Espíritu en forma de paloma? Debió haber sido algo emocionante, amados hermanos. Algo que, pues no se los puedo explicar, algo hermoso, algo que emociona, algo que llena nuestros corazones también en este momento. Tan solo el imaginarnos, si nosotros hubiéramos estado ahí en ese momento, yo creo que también nos hubiéramos gozado, amados hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados todos aquellos que han creído en mí, ¿verdad? Porque todos aquellos que creen en el Señor Jesús, dice, bienaventurado todo aquel que ha creído en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy en nuestros días, amados hermanos, tenemos que creer precisamente que Jesús es el que nos da un claro ejemplo precisamente por qué nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Él envió a su Hijo aquí a la tierra y el Señor de una manera sencilla nos demuestra cómo es que debemos de bautizarnos todos los creyentes. Entonces es importante creer y el Señor nos da una clara muestra de humildad. Entonces, amados hermanos, tenemos que creer en lo que dice nuestro Señor en su palabra. Recordemos también, amados hermanos, el pasaje de Felipe y el etíope. Pueden leerlo ahí en las Sagradas Escrituras en Hechos, capítulo 8, versículos 35, 36 y 37, ¿verdad? ¿De qué forma, amados hermanos, la gente se convierte? Este personaje del eunuco nos da a entender que era una persona que no conocía de la palabra de Dios, pero sentía necesidad en su corazón de conocer a Dios. Y dice la palabra del Señor que él iba sobre su carruaje, iba leyendo la palabra de Dios en el libro de Isaías, pero él no le entendía, así como muchos de nosotros a veces no le entendemos a la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando era yo del mundo, hermanos, pues yo tenía necesidad de la palabra de Dios, pero no había quien me enseñara. Y por la pena de no preguntar, yo me quedaba siempre con esa duda, y cada vez que yo quería entender más de la palabra de mi Señor, pues no sabía yo ni siquiera cómo encontrar lo que yo quería saber acerca del bautismo, por qué la gente se bautizaba ya de grande. Pero también, así como el eunuco le sucedió, ¿verdad? Felipe se le acercó, aquí nos explica la palabra de Dios, y le empezó a enseñar la palabra del Señor. Entonces así nosotros necesitamos que alguien nos enseñe, y por eso ahorita en este momento nosotros quisiéramos que usted entienda la palabra de Dios, que es importante que usted entienda que hay alguien que le ama, hay alguien que sepa que hay alguien que lo está esperando con los brazos abiertos. Entonces es necesario que usted sepa que más que creer en la palabra de Dios, tiene usted que convertirse, tiene usted que bautizarse, así como Jesús nos lo está demostrando, así como nos está demostrando también el eunuco. Entonces Felipe le enseña las Sagradas Escrituras y le hace una pregunta, y entonces el eunuco le hace una pregunta a Felipe al escuchar ya todo lo que le había enseñado. Bueno, ahora ¿qué impide? A ver, Felipe, ahora ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo. Bien, aquí hay un lago, entonces ahora ¿qué impide que yo me bautice? Nada. Entonces dice la palabra del Señor que el eunuco paró el carro, y en ese lago que se encontraba ahí, Felipe bautiza al eunuco. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos aquí? Solamente creer en las Sagradas Escrituras, creer en la palabra de Dios, creer en que es importante que tengamos una transformación, un cambio radical en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, amados hermanos, definitivamente nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está ayudando a cambiar, y ese alguien es la presencia del Espíritu Santo. Por eso Él nos indica a través de su palabra, amados hermanos, que es importante primeramente que nosotros creamos. Amén.
Amén, gloria a Dios. Sí, es muy bonita la palabra, ¿verdad? Porque hermanos, porque ahí nos damos cuenta, hermanos míos, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que no fuere bautizado, pues también será condenado, ¿verdad? Pero Cristo nos pone el ejemplo, como decía mi hermanito Alberto, dice que él llegó humildemente a la presencia de Juan para bautizarse. Es más, cuando vio Juan a Jesucristo, dijo, se sorprendió porque sintió que es poderoso, ¿verdad? Si gustan acompañarme ahí en Mateo, capítulo 3, hermanitos, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 11. Como Juan el Bautista le dice a Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ciertamente de la palabra de Dios dice ahí que Jesucristo cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Eso es lo que pasa, hermanos míos, cuando usted y yo nos bautizamos y creemos. Aparentemente no lo vemos, pero sentimos la presencia de Dios. Ya comenzamos a sentir la presencia de Dios cuando nos bautizamos de corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos. Es cuando el Espíritu ya comienza a redarguirnos cuando hacemos cosas malas. Es cuando el Espíritu nos da muchas cosas secretas, nos da dones, nos da muchas cosas hermosas, hermanos míos. Es una presencia tan hermosa, porque también dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y tenemos que esforzarnos por buscar su presencia, esforzarnos por buscar su palabra. Queremos a veces sentirnos que no necesitamos nada de este mundo, pero el que necesitamos verdaderamente es de Jesucristo, porque Él, aparte de que murió por nosotros, nos vino a dar ejemplo de seguir lo que Él hizo aquí en la tierra, bautizarnos, dar palabra, evangelizar. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos hacer nada. El Espíritu Santo es el que te convence de que te arrepientas y que te bautices, hermano. A mí cuando me hablaron de la palabra, es cuando llegó a mi corazón y decidí bautizarme, y créanme que vino el Espíritu Santo, y gloria a Dios por gloria y toda la honra sea para Dios, porque hasta ahorita no me ha dejado solo. Hermanitos. Hermanos, lo que tú estás diciendo, Carlos, es cierto, porque aún todavía recuerdo la vez en que me bauticé. Aún todavía siento la presencia de Dios. No se me puede olvidar ese día en que fui bautizado, porque en verdad Dios hizo sentir en mi corazón esa emoción tan grande, porque sentí claramente cómo los cielos también fueron abiertos. Recuerdo que ese día era de día, pero estaba nublado, y cuando yo me iba a bautizar, yo acudí con muchísimo gusto y una emoción tan tremenda en mi vida, y más cuando un hermanito empezó a ministrar en la palabra de Dios con el piano. Amados hermanos, yo sentí ángeles alrededor de mí, ángeles, y luego la gente que estaba ahí observando los bautizos que se iban a realizar. Eso a mí no me importó, lo que me importó era lo que yo sentía en mi corazón. Se los digo así de todo corazón, yo me sentí emocionado de saber que alguien perdonaba mis pecados. Amén. Porque yo caminaba en condenación, pero cuando escuché la palabra de Dios y decidí bautizarme, amados hermanos, créanme que yo sentía una emoción de realmente un niño, como dice la palabra del Señor. Entonces empieza a tocar el hermano las alabanzas. Para mí en ese momento eran alabanzas celestiales, amados hermanos, porque en toda mi vida yo solamente escuchaba pura música del mundo. Pero cuando Dios estaba cambiando mi vida a través del bautismo, quiero decirles que para mí fue algo maravilloso, algo hermoso que no se me puede olvidar. Y recuerdo que esa vez lloré de emoción, porque, ay, hermano, o sea, no puedo, a veces, como, no sé cómo explicarles, siento la presencia de Dios en ese momento. Yo recuerdo que solamente yo me dejé bautizar, y más cuando estaba yo confesando mis pecados públicamente. A mí no me interesó que la gente me escuchara. Yo en ese momento fui libre y sentí precisamente cómo la presencia de Dios me envolvía. Dije, gracias Dios, porque en este momento cuando yo me empecé a bautizar, amados hermanos, desde ahí yo me sentí con plena libertad y sentí que todos mis pecados habían sido emblanquecidos, como dice la palabra del Señor. Por eso, a todos aquellos
que no se han bautizado, yo les invito, yo les exhorto y les animo a que en verdad crean en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que se bauticen lo más pronto posible. Amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia está cerca y tenemos que estar preparados, pero si nos da tiempo, amados hermanos, vamos a seguir escuchando la palabra de Dios, vamos a seguirnos informando. Y si usted que está viendo este video no tiene quien le enseñe, amados hermanos, acérquese a una iglesia cristiana, acérquese a una familia cristiana, pero no se quede con esa duda. Mire, es algo extraordinario, algo hermoso. El Señor viene por lo que es suyo, el Señor viene por su pueblo y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin pecado. Y solamente, amados hermanos, siendo obedientes en la palabra, es como podemos estar bien preparados, amados hermanos. Créanme lo que le estoy diciendo. El Señor borra todos nuestros pecados, el Señor borra todo nuestro pasado y nos hace personas nuevas. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin pecado y sin arruga. Y solamente hay alguien que nos puede hacer ese cambio, y ese alguien se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque a partir de ese momento somos nuevas criaturas. Amén. Gloria a Cristo. Sí, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué tema tan importante, de veras. Amén, gloria a Dios. Y nos damos cuenta de cosas que suceden, quiero decirle, no a todos, porque Dios sabe a quién les muestra ciertas cosas y quienes no, pero eso no nos va a entristecer. Ahorita que estaba platicando de eso, yo también recuerdo cómo Dios me mostró cielos abiertos, y no fue precisamente en la ocasión cuando me bauticé o cuando me bautizaron en agua, sino que a nosotros nos enseñaron que para participar de la cena del Señor, la llamada Santa Cena del Señor, pues primero teníamos que ser bautizados en agua. Y quiero decirles, mis hermanos, precisamente ahorita que está usted comentando, testificando de las grandezas de Dios, lo que Dios hizo en su vida. Amén. No sé si cerca al bautismo, pero en mi ocasión fui bautizado unos días más adelante, cuando nos llaman a participar de la cena del Señor, y dice, solo los que estén bautizados en agua pueden participar de la cena del Señor. Y paso adelante, estamos haciendo la oración, los hermanos a ir enfrente del altar, postrados, poniéndonos a cuentas con el Señor antes de participar de este evento tan importante. Estoy ahí postrado y me veo en una visión, viendo yo al cielo, y veo un hoyo en el cielo, pero veo como si fuera de día, porque veo capas, veo 1, 2, 3, veo cielos abiertos así. Precisamente ahorita me lleva a la memoria recordar ese evento, esa visión, y digo, qué cosas no tan maravillosas pasan en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio vivo de lo que Dios hace, precisamente cuando damos ese paso de obediencia, porque es un paso de obediencia más que nos manda la Escritura. Amén, así es. No es solamente creer, sino que dice la palabra de Dios, y ahorita vamos para allá, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nos damos cuenta de la importancia del bautismo en agua, porque como decía mi hermano Carlos, el bautismo al Espíritu Santo, oh, qué maravilloso. Y ahí sí no podemos decidir nosotros cuándo me bautizo, hacer planes para... No, ahí el Espíritu Santo decide cuando bautiza a la persona. Quiero leer antes una porción de la palabra, quiero que me acompañen. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál poder? Amén, gloria a Ese Dios. poder no lo da el hombre. Ese poder no lo encontramos en ningún lado. Ese poder viene de arriba. Claro. Amén. Amén, gloria a Cristo. ¿Por qué la iglesia del Señor, cuando el Espíritu Santo desciende,
es llena del poder del Espíritu Santo y aparte de las señales, dones de lengua, desciende con poder de Dios y bautiza a la iglesia, y entonces las señales, las maravillas, los milagros, prodigios, bueno, hasta el día de hoy somos testigos de lo que hace el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Cristo. Oiga, pero lo importante, ¿no? Dice: no se vayan de Jerusalén, todavía no, espérense la promesa que viene del Padre, la que yo les dije cuando estaba todavía con ustedes. Y desciende. La iglesia se hace poderosa a partir de que desciende el Espíritu Santo, y eso en el día de Pentecostés, una de las fiestas judías. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver el pasaje acá de Amén, aleluya. Marcos 16, porque tenemos que tener en cuenta que es necesario el bautismo en agua. Gloria a Cristo. Dice que los pecados se tienen que ir a lo profundo de la mar. Amén. Y aquí nos hace la invitación: si no hemos sido bautizados en agua, es importante hacerlo, porque según este versículo, corre peligro el que ya es creyente y pasó el tiempo, y dice después, y luego después, y nunca se llega ese día. ¿Qué impide?, le dijo el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí está el agua. Y rápido fue al agua. Pregúntate tú, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Leo dice, Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Será condenado. No Eso es lo más triste ahí, hermano. Sí, y no queremos escuchar esa palabra. ¿Quién quiere ser condenado? Nadie. De ninguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, dar ese paso de obediencia. Amén. Amén. Gloria Yo a creo Cristo. que de alguna manera Dios nos está recordando su palabra. Amén. Amén. Y que eso que hemos dejado a la hay después, corramos apresuradamente. No sea que sea un impedimento el día de mañana, porque si está escrito, es un mandamiento, hermanos. Amén. Y tenemos que acatar lo que Dios está ordenando. Amén. Amén. Gloria a Cristo, Amén. definitivamente. Amén. Dios le Bien, es un gozo escuchar la palabra de Dios. Quiero decirle, amada audiencia, que algunos de los que estamos aquí éramos ateos. Correteábamos al pueblo cristiano, aborrecíamos al pueblo cristiano, no queríamos saber nada de la palabra. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El príncipe de este siglo tenía capturado, tenía vedado nuestro conocimiento para que no leyéramos esta palabra. Pero un día hubo un Felipe que se le acercó, así como se le acercó al eunuco, también se nos acercó a nosotros y nos invitó a conocer al Señor Jesucristo. A pesar de que teníamos estudios universitarios, pensamos, ya sé mucho, pero no, amados hermanos, la palabra de Dios no hace excepción de personas. Cristo Jesús quiere tocar el corazón de todos. Amén. No importa la raza, no importa el color, no importa cómo seamos. Él dice que nos ama, que con amor eterno nos ha amado. Y dice en la palabra que todas las almas le pertenecen a Jehová de los ejércitos. Amén. Por lo tanto, el Hijo del Dios viviente vino a la tierra a dar la vida por nosotros, y como ejemplo se bautizó. Amén. Como ejemplo recibió al Espíritu Santo. Miren, se humilló, fue golpeado, fue escupido, fue maldecido, pero dijo, ¿sabe qué?
No importa quién haya pecado, yo voy a la tierra a dar la vida por él. Amado hermano, si usted siente que no tiene perdón de Dios, le quiero decir que yo sentía lo mismo, pero a partir de que el Señor Jesucristo entró a nuestras vidas, es un placer servirle. Es un gozo servirle. Es más, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro está en sus manos. Y ¿sabe qué? Los momentos más gratificantes que hemos vivido es de la mano del Señor Jesús. Yo nunca pensé que me iba a bautizar. A mí me dijeron, te bautizamos de niño. Pues yo no recuerdo ese bautizo. El bautizo más hermoso que recuerdo es el que viví cuando le entregué toda mi vida al Señor Jesús. Amén. Gloria a Y Cristo. dije, mi pasado, Señor, solamente tú lo puedes transformar. Amén. Rompió las cadenas, las ataduras, y hoy alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Amén. Amados hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de compartir la palabra, porque nos dijo, ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Amén. A tu enemigo, a tu suegro, a tu suegra, a quien te plazca, pero habla del Señor Jesús. Amén. Porque debemos de ser ganadores de almas. Y dice aquí en su palabra, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para arrepentimiento de qué? De nuestros pecados. No fuimos unas buenas personas. Amén. No fuimos unas peritas en dulce, traemos un pasado bochornoso. Pero el bautismo es para perdón de los pecados y se fueron a lo más profundo de la mar. Amén. Gloria a Cristo. Pero dice, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amados hermanos, cuando llega el Espíritu Santo y nos enamora, siempre queremos estar a sus pies. Amén, aleluya. Amén, gloria a Siempre Cristo. queremos estar a sus pies. Entonces, no se detenga. Siga adelante hasta alcanzar la victoria. Dios lo siga bendiciendo, amados hermanos, a través de estos medios. Quiero hablarle a mis amigos, a mi familia. Amén. Quiero hablarles y decirles en todo momento que esto que dice la Biblia es muy cierto. Gloria Quiero a Cristo. hablarle a todos aquellos que ya no tienen deseo de vivir. Quiero hablarle a los alcohólicos, a los drogadictos, a todos aquellos que hayan cometido fechorías, a las prostitutas, a los homosexuales, que Cristo Jesús cambie, que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Yo lo exhorto una vez más a que haga el intento, dese la oportunidad de buscar al Señor Jesús. No le cierre sus oídos, no le cierre su corazón, y créame que después usted va a ser un guerrero celestial del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amada audiencia, es un placer haber estado en este medio de comunicación. Le agradecemos al pastor Rodrigo Muñoz Arellano, al pastor Alberto Hernández, pastor Carlos Díaz, y los saludo al pastor general de la Iglesia Lirio de los Valles de Tehuacán, Puebla. Que Dios los bendiga y los siga bendiciendo abundantemente. Toda la honra y toda la gloria sea para el Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto fue Mensajes de Bendición.